Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado con la boca abierta y estoy seguro de que a ustedes también les va a sorprender. Porque cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, inmediatamente se nos vienen a la cabeza esas imágenes de parejas de ensueño, de éxitos rotundos en pantalla, y por supuesto, los rumores y las especulaciones que siempre los rodean. Pero lo que vamos a contarles hoy va un paso más allá. ¿Se imaginan a Demet llamando a Can Yaman por una razón completamente inesperada? Una razón que, créanme, no se relaciona con proyectos de trabajo, ni con viejas polémicas, ni con nada de lo que hubiéramos podido predecir. Prepárense porque esta llamada tiene un giro que los va a dejar pidiendo más. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Pues bien, para ponerlos en contexto, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, y su química en la serie Erkenci conquistó corazones a nivel mundial. Su relación en la pantalla era tan creíble, tan apasionada, que el público y muchos medios empezaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y aunque ambos han mantenido siempre un perfil discreto y han sido cautelosos al respecto, los rumores nunca terminaron de disiparse por completo. Han pasado años desde que protagonizaron esa exitosa serie, y ambos han seguido caminos profesionales muy diferentes, cosechando éxitos por separado, viajando y viviendo sus vidas lejos de los focos cuando es posible. Demet ha continuado deslumbrando en producciones como Doğduğun Kaderindir y Aşk Taktikleri, mientras que Can Yaman ha explorado oportunidades internacionales, participando en producciones italianas y consolidando su imagen como un actor con proyección global. Sus vidas privadas, aunque a menudo objeto de interés público, han sido guardadas con celo, lo que aumenta el aura de misterio que los rodea. Sin embargo, la vida, como siempre, nos guarda sorpresas. Y esta vez, la sorpresa tiene el nombre de Demet Özdemir y la llamada a Can Yaman. ¿Por qué pudo haberla llamado? ¿Será por un viejo asunto pendiente? ¿Un gesto de amistad? Quizás algo relacionado con el mundo del cine o la televisión que los ha vuelto a unir de forma inesperada. En el vertiginoso mundo del entretenimiento, las colaboraciones profesionales o los reencuentros inesperados son pan de cada día, y muchos podrían haber apostado por una de estas opciones. Pero la realidad, como suele suceder en el drama de la vida real, supera con creces cualquier guión preconcebido. La razón es mucho más sencilla y a la vez, mucho más humana y conmovedora de lo que podríamos imaginar. Y aquí es donde entra el factor sorpresa que les prometí. Resulta que según informaciones que han salido a la luz y que hemos logrado verificar de fuentes cercanas a ambos artistas, Demet Özdemir se comunicó con Can Yaman no por un drama, no por un proyecto, sino por algo mucho más terrenal y a la vez extraordinario, para felicitarlo. Sí, así como lo oyen. La sorpresa radica en el motivo exacto de esa felicitación. Y es que Can Yaman ha estado trabajando incansablemente en un proyecto personal muy ambicioso, algo que lo ha llevado a enfocar gran parte de su energía y su tiempo fuera de las cámaras tradicionales. Este proyecto tiene que ver con su pasión por el deporte, por el boxeo, y por una causa que él apoya fervientemente, algo que pocos en su círculo profesional esperaban ver. Can Yaman, como muchos saben, es un apasionado del deporte y ha estado entrenando duro para un evento especial. Su dedicación al ejercicio físico es bien conocida por sus seguidores, quienes a menudo ven fragmentos de sus rutinas de entrenamiento en redes sociales. Pero esta vez, el enfoque no era meramente estético o de mantenimiento. Su entrenamiento adquirió una nueva dimensión, con un objetivo específico y loable. Y la noticia que ha generado esta llamada de Demet es nada menos que la participación de Can en un combate benéfico de boxeo. Si han leído bien, Can Yaman se subió al ring para un evento de boxeo, y no cualquier evento sino uno con fines benéficos. Esto por sí solo, ya es digno de admiración, ¿verdad? Ver a nuestros actores favoritos explorando facetas tan distintas y mostrando sus habilidades en áreas tan diferentes del espectáculo, demostrando que su talento va mucho más allá de la actuación. Pero aquí viene lo más sorprendente y lo que hizo que Demet Özdemir se tomara el tiempo de llamarlo. La participación de Can Yaman en este combate de boxeo no era solo una exhibición deportiva, sino que estaba destinada a recaudar fondos para una causa muy importante. Y esta causa, amigos, es la que toca el corazón de muchas personas y ha conmovido profundamente a Demet. Se trata de una iniciativa para apoyar a niños con enfermedades raras.
Imaginen la nobleza del gesto. Can Yaman, utilizando su popularidad, su carisma y su fuerza física, se pone en el ring para ayudar a quienes más lo necesitan, para dar voz y recursos a quienes sufren de condiciones médicas complejas y a menudo olvidadas. El mundo de las enfermedades raras es un universo de desafíos, tanto para los niños afectados como para sus familias, y cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede marcar una diferencia abismal. Demet Özdemir, al enterarse de esta noble iniciativa de Can Yaman, no dudó en contactarlo directamente. La noticia de su participación en este evento deportivo con un fin tan altruista circuló en ciertos círculos y llegó a oídos de Demet, quien se sintió inspirada por la dedicación de su antiguo compañero de reparto. Y la llamada no fue para pedirle trabajo, ni para revivir viejos tiempos románticos, como muchos podrían haber especulado, sino simplemente para expresarle su admiración sincera, su apoyo incondicional y para desearle la mejor de las suertes en este combate tan especial. Fue un gesto de compañerismo genuino y de reconocimiento a la importante labor humanitaria que estaba realizando. Esto nos dice mucho sobre la calidad humana de ambos, ¿no creen? Más allá de las cámaras, de los escenarios, de los contratos y de las especulaciones mediáticas, queda la esencia de las personas, su capacidad para conmoverse y para extender una mano amiga o una palabra de aliento. Piensen en ello. En un mundo donde a menudo los medios se centran en los conflictos, en los escándalos, en las rivalidades y en las presuntas polémicas, es refrescante y esperanzador ver este tipo de interacciones. Demet Özdemir, siendo una actriz de renombre mundial, con una agenda probablemente apretada y miles de compromisos, se toma el tiempo de llamar a un colega para felicitarlo por una acción altruista que va más allá de sus propias carreras individuales. Esto no solo habla bien de ella, como una persona empática y solidaria, sino que también eleva la imagen de Can Yaman, mostrando una faceta de su personalidad mucho más profunda y compasiva que la del simple galán de telenovela o el actor de moda. Nos demuestra que a pesar de las presiones de la fama, de la constante exposición y de la vorágine del mundo del espectáculo, pueden existir gestos genuinos de apoyo, admiración mutua y un entendimiento profundo de la importancia de utilizar la plataforma personal para el bien común. Y la sorpresa no termina ahí. Los detalles que han trascendido sobre esta llamada sugieren que Demet no solo le deseó suerte en el combate, sino que también le expresó lo orgullosa que se sentía de que él estuviera utilizando su influencia y su voz para una causa tan noble. Es un mensaje de solidaridad que resuena fuerte en estos tiempos, donde la visibilidad puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y movilizar recursos. Es como si a través de esta llamada, Demet y Can hubieran demostrado que, más allá de las individualidades, de las posibles diferencias o malentendidos que hayan podido surgir en el pasado o que el tiempo haya generado, existe un respeto mutuo, un reconocimiento de las buenas acciones y un entendimiento de que, en última instancia, todos formamos parte de una comunidad más grande. La noticia de esta llamada y del motivo detrás de ella ha sido recibida con gran entusiasmo por los seguidores de ambos artistas. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos han compartido sus opiniones, destacando la importancia de este tipo de acciones benéficas, aplaudiendo la iniciativa de Can Yaman por su compromiso con los niños con enfermedades raras y celebrando el gesto de Demet Özdemir como un acto de verdadera camaradería. Y por supuesto, no han faltado quienes ven en esta llamada un signo de madurez, de crecimiento personal y de que las tensiones pasadas, si es que existieron, han quedado atrás, dando paso a una relación basada en el respeto mutuo. Es una muestra clara de que en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden evolucionar y transformarse, y que el apoyo mutuo en causas nobles es algo que une más que cualquier otro factor, superando incluso las barreras de las diferencias profesionales o personales. Este evento, el combate de boxeo benéfico de Can Yaman, se convirtió en un foco de atención no solo por la presencia del actor en el cuadrilátero, sino también por el impacto que tuvo en la recaudación de fondos para niños con enfermedades raras. La visibilidad que se le dio a través de las redes sociales, de la prensa especializada y de los medios de comunicación en general fue enorme, y el gesto de Demet Özdemir al llamarlo para felicitarlo y expresarle su apoyo solo amplificó aún más el mensaje de solidaridad y la importancia de la causa. Es un círculo virtuoso donde la fama y la influencia se utilizan de manera positiva para generar un cambio y aportar esperanza a quienes más lo necesitan. La atención mediática a menudo puede ser un arma de doble filo, en este caso sirvió para dar visibilidad a una noble causa. Y pensar que todo esto comenzó con una simple llamada.
Una llamada que, en lugar de ser un chisme o una controversia sensacionalista, se convierte en una historia inspiradora y conmovedora. Nos enseña que detrás de los personajes públicos que admiramos en la pantalla, hay seres humanos con valores, con pasiones, con la capacidad de conmoverse ante el sufrimiento ajeno y de apoyarse mutuamente en sus emprendimientos. Demet Özdemir, con su gesto, nos recuerda que la empatía, la solidaridad y el reconocimiento de las buenas acciones son fundamentales en cualquier relación, incluso en aquellas que provienen del exigente y a menudo competitivo mundo del espectáculo. Su acción demuestra que la bondad no tiene fronteras ni jerarquías. Para Can Yaman, sin duda, recibir el apoyo de una colega tan reconocida y querida como Demet Özdemir debió ser muy gratificante, especialmente en un momento en el que estaba enfocado en un proyecto tan personal y con un fin tan altruista. Demuestra que su esfuerzo y su dedicación no pasaron desapercibidos y que su compromiso con la causa fue reconocido y valorado por quienes lo rodean en la industria, quienes aprecian su lado más humano y comprometido. Es un reconocimiento que sin duda alimenta el espíritu y fortalece la motivación. En resumen, la razón por la que Demet Özdemir llamó a Can Yaman, y que nos ha sorprendido gratamente, no tiene nada que ver con rumores de reconciliación amorosa ni con dramas personales o profesionales que pudieran haberlos unido en el pasado. Se trata de un gesto puro de admiración y apoyo hacia una iniciativa benéfica liderada por Can Yaman, un combate de boxeo destinado a recaudar fondos para niños con enfermedades raras. Una historia que nos deja con una sensación de calidez, de optimismo y de esperanza, recordándonos que la bondad y la solidaridad existen incluso en los lugares más inesperados y que las conexiones humanas pueden trascender las pantallas y los escenarios. Es realmente inspirador ver cómo las figuras públicas, con la gran influencia que poseen, pueden utilizar su plataforma para causas tan importantes y necesarias. Y en este caso, la llamada de Demet Özdemir a Can Yaman se ha convertido en un símbolo de compañerismo, de respeto mutuo y de apoyo en la lucha por un mundo mejor, donde la ayuda humanitaria y la empatía son valores primordiales. Nos da una perspectiva más humana, más positiva y más profunda de estas personalidades que admiramos y seguimos con tanta atención. Así que ahí lo tienen, amigos. La verdad detrás de esa misteriosa llamada que ha dado tanto de qué hablar, y que afortunadamente ha resultado ser una historia de lo más alentadora. Una noticia que esperamos les haya parecido tan interesante, conmovedora y reveladora como a nosotros. Y ahora, cuéntenos ustedes, ¿qué les pareció este gesto de Demet Özdemir? ¿Les sorprendió la razón de la llamada, o quizás ya sospechaban algo similar? ¿Han seguido ustedes de cerca las iniciativas benéficas de Can Yaman, o esta noticia les ha abierto los ojos a una nueva faceta de su personalidad? Nos encantaría leer sus opiniones y comentarios aquí abajo. Compartan con nosotros todo lo que piensen sobre este tema, sus reflexiones y sus experiencias si las tienen. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante, informativo y sobre todo, inspirador, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que les ha gustado. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que siguen de cerca la farándula turca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles las noticias más jugosas, las historias más fascinantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más historias que los mantendrán al filo de sus asientos. Hasta pronto.